¿Y si te dijera que el Papa Francisco lloró en silencio después de escuchar la historia de una mujer que amó tanto que se olvidó de sí misma? Una mujer que fue invisible incluso para Dios, hasta que Dios, en forma de sombra, la obligó a despertar. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser también tu propia historia no contada. Era una mujer que caminaba entre las ruinas de su propia fe, con las manos temblando no por miedo al castigo divino, sino por la certeza silenciosa de que había sido olvidada incluso por él, por ese Dios que prometía mirar a los humildes, pero que parecía haber cerrado los ojos cuando ella se arrodillaba entre lágrimas, rogando por un amor que no la destrozara. Durante años había mendigado afecto en los templos equivocados, entregando su alma a hombres que la miraban con hambre, pero no con ternura, que la desnudaban con deseo pero jamás con reverencia, que la poseían con urgencia, pero nunca con presencia. Y fue ahí, justo en la última noche en que él le dijo, «Te amo», mientras respondía mensajes de otra mujer, que algo en ella se quebró para siempre, como si su espíritu, harto de tanta humillación disimulada, hubiera decidido salir corriendo, dejándola sola, vacía, hueca, como una iglesia abandonada, en medio de un desierto sin nombre. No era atea, era excreyente, de los hombres, de las promesas, del amor romántico que le vendieron en canciones, de los altares donde se suponía que debía esperar con flores entre las manos mientras alguien la elegía. Y fue entonces cuando, en su desespero más crudo, escribió una carta dirigida al único ser que todavía, en lo más profundo de su herida, parecía tener poder para perdonarla: el Papa. Su santidad, no escribo para pedir una bendición, sino para preguntarle si Dios también ama a las mujeres que se cansaron de amar sin ser vistas. Dios escucha a las que dejaron de orar porque sus plegarias se transformaron en gritos. Dios abraza a las que abortaron su propio valor por quedarse al lado de un hombre. La carta llegó, cruzó océanos, atravesó pasillos. Fue leída inicialmente por asistentes que la pusieron en la pila de correspondencia emocionalmente urgente, pero había algo en esa carta, algo que no dejaba dormir a uno de los secretarios más antiguos del Vaticano. Y así, sin que nadie lo esperara, el Papa Francisco leyó aquella carta, no en su despacho, no con protocolo, no como líder de la Iglesia, sino como un hombre que también había amado mal alguna vez y que también había sido testigo del sufrimiento oculto de las mujeres que sanaban a todos, pero que jamás eran sanadas por nadie. Esa noche el Papa Francisco no cenó. Esa noche caminó por los jardines vaticanos con esa carta entre los dedos, sintiendo un nudo en el pecho que ningún dogma podía desatar. Porque esa mujer no pedía absolución, pedía ser vista, y la vio, en cada línea, en cada palabra desangrada sobre el papel. La vio como el reflejo de miles de mujeres que pasaban por la vida de los hombres como estaciones de paso, como consuelos, como madres emocionales, como refugios temporales. Y entonces el Papa hizo algo que jamás había hecho. Escribió una carta, una respuesta, personal, íntima, humana. Querida hija del silencio, no hay pecado más grande que ignorar la dignidad de una mujer que ama con el alma abierta. Dios no está lejos. Está llorando contigo en el rincón donde escondiste tu tristeza. No te arrodilles más frente a quien no sabe sostener tu luz. No fuiste creada para mendigar amor, sino para recordar que el amor verdadero empieza cuando tú misma decides no abandonarte jamás. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esto: tú eres oración viva, eres templo sin muros, eres fe que renace del fuego. Esa carta fue enviada sin sello oficial, sin pompas, sin cámaras, y cuando ella la leyó, algo dentro de su alma tembló como tierra sagrada recién tocada por la lluvia. No por las palabras del Papa, sino porque por primera vez en años sintió que alguien que no la deseaba, que no la usaba, que no la necesitaba, la vio, y en ese instante no fue la Iglesia quien la salvó, fue ella. Fue su voz que se atrevió a gritarle a Dios, fue su herida que se negó a morir callada, fue su alma que en lugar de odiar al mundo decidió abrazarse a sí misma como un acto de revolución espiritual. A partir de ese día, ya no esperó a que nadie la eligiera, no porque se creyera superior, sino porque entendió que había sido elegida desde el principio por la vida, por el universo, por su existencia misma. Se convirtió en mujer altar, en mujer oración, en mujer que no necesita hablar fuerte, porque su sola presencia limpia los lugares donde pisa. En mujer que si ama, ama desde la plenitud, no desde la carencia.
y si parte, lo hace en silencio, dejando atrás una flor, no una herida. Su historia se convirtió en semilla, en carta multiplicada, en inspiración para muchas otras que también pensaban que Dios se había olvidado de ellas. Pero no era Dios, era el eco de su propia voz interna aún dormida. El Papa Francisco, desde entonces, guarda aquella carta original en un pequeño cajón junto a su lecho, no como recuerdo de una súplica, sino como prueba de que a veces la verdadera fe no está en los dogmas, sino en la capacidad de una mujer rota para escribirle a Dios sin miedo a no ser escuchada. Y así fue como una mujer anónima, sin título, sin fama, sin teología, despertó a una parte de la Iglesia que había olvidado que el alma femenina es la forma más sagrada de oración, porque cuando una mujer se levanta de entre las cenizas de un amor que la quemó, todo el universo se inclina ante ella. ¿Y tú? Sí, tú que estás escuchando esto ahora mismo, tal vez también estés escribiendo una carta con tu llanto. Tal vez creas que nadie la leerá, pero escucha con el corazón. Dios no está en el cielo, está dentro de ti, esperando que te leas, a ti misma con los ojos del amor que siempre mereciste. La carta que ella guardaba ahora bajo la almohada no era simplemente un papel firmado por un hombre vestido de blanco, era un espejo, una grieta luminosa, una semilla divina que había germinado en lo más profundo de su oscuridad personal, como si aquella tinta escrita en nombre de un papa se hubiera mezclado con su sangre ancestral para recordarle quién era, antes de que el amor maldado la convirtiera en sombra. Y fue entonces, al despertar una mañana con el alma un poco menos pesada, que se miró al espejo sin buscar defectos, sin buscar razones para no gustarse, sin necesidad de justificar su existencia con una sonrisa o con una respuesta inmediata al mensaje de alguien que solo se acordaba de ella cuando la soledad lo devoraba. Esa mujer ya no esperaba. Ahora elegía, ya no pedía permiso para sentir. Ahora se abrazaba cuando temblaba por dentro, sin culparse por haber amado a quien no supo proteger la santidad de su entrega. El mundo exterior no había cambiado, pero dentro de ella algo se había reordenado, como los planetas cuando encuentran de nuevo su órbita después de años girando en torno a soles ajenos. Volvió a la iglesia del barrio, no por fe ciega, sino por curiosidad espiritual, porque sentía que algo sagrado la estaba llamando, desde dentro, no desde un altar ni desde la voz del sacerdote, sino desde ese silencio entre palabra y palabra, ese espacio invisible donde Dios habla sin lenguaje, donde se siente sin probar que se cree. Y mientras los demás cantaban los salmos de siempre, ella cerró los ojos y simplemente escuchó el latido de su pecho, ese que había sido ignorado tantas veces por hombres que le pedían el alma a cambio de migajas, ese mismo latido que ahora parecía decirle en cada pulsación: estás viva, estás aquí, estás volviendo. El Papa Francisco, en otro lado del mundo, no la recordaba por nombre, pero cada vez que daba un discurso sobre el amor, cada vez que hablaba de misericordia real, cada vez que mencionaba a las mujeres heridas por la indiferencia emocional de los hombres modernos, ella estaba ahí, en su memoria, como símbolo de todas las otras que jamás escribieron cartas, pero que también gritaban en silencio detrás de una sonrisa funcional. Y es que aquella carta no fue solo una confesión personal, fue una revolución sin pancartas, una misa oficiada en el altar del alma femenina, un exorcismo de todo lo que le enseñaron a callar por ser mujer. Después de semanas de caminar por la ciudad sin el peso del «¿y si me llama?», comenzó a escribir. No novelas, no poemas, cartas. Cartas a otras mujeres que conocía y que también habían sido rotas, no por falta de amor, sino por exceso de amor mal dirigido. No las firmaba como terapeuta, no como coach espiritual, solo como mujer. Una mujer que sobrevivió al incendio emocional y que entendió que algunas de nosotras nacimos no para ser rescatadas, sino para enseñarnos a caminar sobre las brasas con la cabeza en alto. Esas cartas se hicieron virales en silencio. Eran compartidas entre amigas, leídas en voz baja, impresas y colgadas en paredes donde antes había espejos rotos. Y poco a poco, aquella mujer que un día pensó que ni Dios la miraba, comenzó a convertirse en faro, en madre simbólica, en voz para todas las que aún no podían articular su dolor. Un día, una joven llamó a su puerta. Lloraba. Había sido engañada, manipulada, dejada en pedazos por alguien que decía amarla. Ella no dijo mucho. Solo la abrazó y le susurró al oído: te entiendo, y no estás rota, solo estás despertando. Porque esa es la verdad que nadie nos enseña, que el despertar espiritual no siempre llega en meditación,
ni en mantras, ni en templos iluminados, sino en baños fríos donde lloramos de rodillas después de otro mensaje ignorado, en camas, donde prometimos no volver y volvimos 10 veces, en espejos donde vemos a una mujer que ya no se reconoce. Despertar duele, pero es el único camino a la libertad verdadera, y aquella mujer, la de la carta, ya no necesitaba que el Papa la respondiera. De nuevo, porque entendió que la única autoridad que debía recuperar era la suya, la que dejó olvidada. Entre lo siento que nunca mereció decir, la que apagó entre sí que nacieron del miedo a ser abandonada. Desde entonces su historia comenzó a recorrer el mundo, no por fama, no por vanidad, sino porque las verdades vividas tienen un eco que atraviesa idiomas, culturas y religiones. En una visita del Papa Francisco a América Latina, una periodista le preguntó, ¿cuál es la carta más humana que ha recibido? Él sonrió. Sus ojos se humedecieron, y sin dar detalles solo respondió, la de una mujer que sin saberlo me recordó que el amor verdadero comienza cuando dejamos de mendigar cariño y empezamos a honrar nuestra alma. Esa respuesta fue transmitida por televisión, y cuando dice ella la escuchó, sola en su cocina, lloró. No de tristeza, no de nostalgia. Lloró porque por primera vez en su vida sintió que su dolor había valido para algo más que para romperla. Valió para iluminar a otras. Valió para escribir un nuevo evangelio femenino, uno sin culpas ni castigos, uno donde la mujer no es costilla ni sirvienta emocional, sino templo, palabra sagrada, iniciadora de su propia resurrección. Y mientras el mundo seguía girando, ella se volvió paisaje y raíz, viento y tierra, voz y silencio. Había sido víctima, sí, pero ahora era autora. Había sido olvidada, pero ahora era símbolo. Y si alguna vez dudaba, si alguna noche el miedo regresaba a recordarle lo que fue, ella abría la carta del Papa, no para buscar respuestas, sino para recordar que ya no necesitaba más preguntas, porque ya sabía quién era. Y porque aprendió que a veces la única oración verdadera es mirarte al espejo y decirte con amor de altar, perdóname por haberme abandonado, pero gracias por haber vuelto. Pasaron los meses como se pasan las estaciones dentro de una mujer que ha renacido. No en fechas del calendario, sino en las capas internas del alma, donde ya no se mide el tiempo en relojes, sino en cicatrices, que ya no duelen, en palabras que ya no sangran, en memorias que ya no gobiernan. Aquella mujer no volvió a ser la misma, pero tampoco deseaba volver, porque entendió, con una claridad feroz, que crecer no era encontrar respuestas, sino sostenerse de pie incluso cuando las preguntas seguían abiertas como heridas que el viento ya no lastima. Y entonces un día cualquiera le llegó una invitación. No era una carta papal, no era un mensaje romántico, era un correo simple enviado por una organización de mujeres que había leído sus escritos. Le pedían que hablara, que contara su historia, que llevara su verdad a otras que aún caminaban con la cabeza baja, como si ser sensible fuera una falla del alma. Ella dudó, no porque tuviera miedo de hablar, sino porque sabía que, una vez que compartiera su historia con el mundo, ya no habría marcha atrás. Se convertiría en testigo, en faro y en espejo para otras. Aceptó, no por valentía, sino porque sabía que negarse sería traicionarse. La sala donde habló por primera vez no era un gran teatro ni una catedral. Era un espacio pequeño, con sillas de plástico y mujeres de ojos cansados pero corazones despiertos. Y cuando se paró frente a ellas no leyó nada. No tenía guión, solo respiró hondo y comenzó con una frase que no olvidó jamás. No estoy aquí porque superé el dolor. Estoy aquí porque aprendí a no avergonzarme de él. Y en ese instante todas las que estaban allí bajaron la guardia. Porque no, necesitaban una heroína. Necesitaban a una de las suyas que hubiera regresado del abismo con las manos llenas de verdad, no de fórmulas mágicas ni frases motivacionales vacías. Durante 1 hora habló de la relación que casi la destruye, de la carta que escribió sin saber si alguien la leería, del silencio que la sanó más que cualquier respuesta, del Papa Francisco y su humanidad, de cómo sus palabras cruzaron continentes para tocar a una sola mujer que ya no creía merecer amor. Y cuando terminó, no hubo aplausos ensordecedores, solo un silencio sagrado, el mismo que se escucha cuando algo se rompe por dentro y al romperse libera luz. Una mujer se le acercó, tenía el rostro lleno de lágrimas y las manos temblando. No dijo nada, solo la abrazó con un abrazo que decía, gracias por hablar por mí mientras yo aún no puedo. Y así comenzó una nueva etapa.
no más como sobreviviente, sino como sembradora. Creó círculos de mujeres, no para llorar eternamente, sino para reconstruirse, para reencontrarse, para recordarse mutuamente que no están solas en sus noches más frías. Y en cada encuentro repetía una frase que se volvió lema sagrado. Sanar no es olvidar, es dejar de sangrar cada vez que recuerdas. Sus palabras comenzaron a viajar. Fueron traducidas a otros idiomas. Llegaron a cárceles, hospitales, escuelas, conventos, y también a las manos de quienes jamás reconocieron el dolor de las mujeres, como algo sagrado. Una mañana recibió un sobre inesperado. Era oficial, con sello del Vaticano, pero no era del Papa Francisco, era de una monja que trabajaba en comunicación interna. Decía que sus escritos habían llegado a los pasillos de la Santa Sede, que el Papa en una reunión íntima había citado una de sus frases frente a cardenales y obispos. La fe no es obediencia ciega, es aprender a escuchar a Dios incluso cuando calla. Ella leyó esa frase con las manos temblorosas y lloró, porque por años pensó que sus palabras no valían, que su voz era demasiado rota, demasiado sucia, demasiado emocional para tener eco. Y ahora su eco resonaba en los muros donde una vez se creyó indigna. Dios la había escuchado, no con truenos, no con milagros, sino a través de los oídos de hombres que por primera vez estaban dispuestos a aprender del dolor de una mujer. Desde entonces su vida se volvió peregrinaje, no a santuarios externos, sino a los templos internos de otras mujeres. Viajes sin mapa, encuentros sin agenda, palabras como antorchas, y aunque muchos querían llamarla santa, ella se resistía. No soy santa, decía. Soy humana. Soy una mujer que se reconstruyó con las cenizas de su dignidad. Y si eso me hace milagro, entonces todas ustedes también lo son. Una noche, mientras caminaba sola por una ciudad extranjera, entró en una iglesia vacía. Sin saber por qué, escribió una última carta. No al Papa, no a Dios, a ella misma, decía. Gracias por no rendirte. Gracias por no creerles cuando dijeron que eras demasiado. Gracias por llorar cuando ya nadie te escuchaba. Gracias por volver a ti después de tantos abandonos. Gracias por convertirte en hogar después de ser exilio. Dejó esa carta en el altar y salió sin mirar atrás, porque ya no necesitaba respuestas, porque ya no buscaba señales, porque ahora cada paso que daba era oración, era testimonio, era profecía cumplida. Y mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, ella caminaba despacio como si cada calle fuera un poema, como si cada mujer que cruzara pudiera recibir sin saberlo un pedazo de su luz. Ya no era solo una historia, era una llama encendida, una grieta por donde entraba el sol, y así, silenciosa, se convirtió en una carta viviente, una carta sin papel, firmada por el alma, leída por el mundo. El tiempo siguió su curso, como siguen los ríos que ya han aprendido a fluir sin resistencia, sin luchar contra las piedras, sin volver atrás para corregir la corriente. Y ella, aquella mujer que un día escribió una carta en medio del silencio, ya no era la misma que temía su propia voz. Era ahora una mujer que había aprendido hasta habitarse entera, sin fragmentos ocultos, sin máscaras prestadas, sin miedo a su sombra. Vivía con una extraña paz en los ojos. Esa paz que no nace de la ausencia de dolor, sino de la profunda aceptación de todo lo vivido. Esa paz que se gana después de haber perdido todas las guerras internas y aún así seguir eligiendo amar, incluso sin garantías. Un día recibió una invitación especial. Esta vez sí venía directamente del Vaticano. El Papa Francisco había leído sus palabras en más de una ocasión y deseaba conocerla. No como símbolo, no como mártir, sino como mujer. Como voz profética de una era donde las heridas ya no se esconden bajo mantos de vergüenza, sino que se alzan como estandartes de luz. Ella dudó, no por miedo, sino porque sabía que entrar a ese lugar era entrar también en la historia. Y no todas las historias están listas para ser vistas desde adentro. Aún así, fue, vestida con sencillez, sin pretensiones, sin títulos, solo con su verdad como escudo y su alma como ofrenda. Entró sola, y cuando lo vio, él también estaba, solo, sin séquito, sin formalidades. Solo un anciano con ojos de niño que aún creía en milagros cotidianos. Se saludaron con un abrazo que no necesitó palabras, y se sentaron en silencio, porque a veces los que han atravesado la oscuridad se reconocen más por lo que callan, que por lo que dicen. El Papa le preguntó qué la había sostenido cuando todo parecía derrumbarse.
Ella respondió sin pensar. La fe en que mi dolor tenía sentido, incluso cuando nadie más lo veía. Él asintió con lágrimas contenidas y le dijo algo que ella guardaría como un secreto sagrado. Tú eres iglesia, no de piedras, no de dogmas, de carne, de alma, de verdad encarnada. Mujeres como tú son evangelio vivo que aún no ha sido escrito. Ella no respondió, solo lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Y supo en ese instante que no había cruzado medio mundo para recibir una bendición. Había cruzado para recordar que lo sagrado no está en los altares, sino en la herida que ya no se niega, en la mujer que ya no se esconde, en la historia que ya no se calla. Días después regresó a su tierra, pero ya no vivía donde antes. Su casa ahora era donde la necesitaran, donde una mujer aún no pudiera decir su nombre en voz alta sin temblar, donde un adolescente aún pensara que amor es aguantar el abandono, donde una madre aún creyera que llorar la hace débil frente a sus hijos. Comenzó a escribir un libro, no sobre su historia, sino sobre el camino, ese camino interior que nadie enseña en las escuelas, pero que todas recorren en algún momento de la vida, con miedo, con culpa, en rabia, pero también con intuición, con fuerza, con belleza salvaje. Lo tituló El templo que soy, y en sus páginas no había capítulos, solo estaciones, inviernos de silencio, primaveras de renacimiento, veranos de fuego interno y otoños donde se aprende a soltar sin odio. Ese libro voló, no por marketing, no por fama, sino porque cada palabra era una llave para una puerta que muchas creían sellada para siempre. Un día recibió una carta escrita a mano. Era de una niña de 14 años. Había encontrado el libro escondido en el cuarto de su hermana mayor. Y decía, gracias por escribir algo que no me da vergüenza subrayar. Gracias por enseñarme que no tengo que esperar a que me destruyan para empezar a amarme. Ella abrazó esa carta como si fuera la niña que un día fue, y entendió que su historia no fue escrita para ella sola. Fue escrita para todas las que aún están caminando en la oscuridad con una vela apagada en las manos, esperando que alguien, algún día, les preste fuego. Así vivió, no como mártir, no como gurú, sino como humana, como mujer que un día tocó fondo y no se quedó allí. Como mujer que entendió que el verdadero amor propio no nace cuando todo está bien, sino cuando decides no abandonarte nunca más, incluso cuando nadie más se queda. La última vez que se paró frente a un público, no leyó nada. Solo miró a todas las mujeres allí reunidas y dijo, no busquen convertirse en mujeres perfectas, busquen convertirse en mujeres presentes, porque una mujer presente en su cuerpo, en su alma y en su palabra es capaz de transformar el mundo con solos existir. Y bajó del escenario en medio de un silencio que lo decía todo. Esa noche escribió una frase en su diario. Hoy, mi alma no tiene miedo. Hoy, mi historia ya no duele. Hoy, sé que he vuelto a casa. La luna brillaba alta. Las calles estaban tranquilas. Y en algún rincón del mundo, otra mujer comenzaba a escribir su propia carta. Quizás no al Papa, quizás no al mundo, pero sí a sí misma. Y eso ya era un milagro, porque cuando una mujer vuelve así, el mundo entero recupera una parte de su alma. Y tú, que estás escuchando esta historia, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti sabe que ha llegado el momento de volver a ti. Y cuando lo hagas, no busques permiso, no busques aprobación, no busques salvadores, solo enciende tu voz, porque hay otras esperando escucharla para recordarla, suya. Y así, como una cadena de fuego sagrado, las mujeres del mundo seguirán despertando, una a una, historia a historia, herida a herida, luz a luz. Y ese será el verdadero renacimiento, no de una mujer, sino de toda una humanidad.